Bien, decíamos sobre la temperatura de gasificación y ahora vamos a ver sobre la temperatura de ignición. La temperatura de ignición es aquella temperatura mínima en la cual un combustible comienza a arder con una combustión sostenida. Esto significa que ya se gasificó lo suficiente y entonces puede automantener el proceso de combustión. Esto es cuando ya está encendido el fuego y se produce la realimentación continua. Nosotros vamos a ver que hay distintas temperaturas. Hay una temperatura de flash o flash point, hay una temperatura de ignición, que es la que se enciende y se mantiene prendida, y también hay una temperatura máxima de un fuego que se llama temperatura de las llamas. Esa temperatura, según el proceso de combustión se produzca en aire o en oxígeno, puede variar. Esa temperatura teórica es, por ejemplo, el acetileno, quemándose en aire puede llegar a una temperatura de 2630 grados, y el monóxido de carbono de 2470, y el hidrógeno de 2974. Es la temperatura que tienen las llamas cuando se queman. Eso se llaman temperaturas teóricas, y es lo que produce el efecto de combustión y la temperatura que luego será transmitida al ambiente por ese proceso de combustión. Hay energías dentro de los procesos de combustión. Hay energías calóricas que son de tipo químico. Por ejemplo, es el calor de combustión, es la cantidad de calor generada por el proceso de combustión. Es decir, es la cantidad de calor generada en el proceso de combustión. Hay un fenómeno que se llama calentamiento espontáneo. El calentamiento espontáneo es un fenómeno que se produce en sustancias normalmente orgánicas. Por ejemplo, en los granos de maíz y ese tipo de producto, hay un calentamiento que se produce por fermentación y que sin adición del calor externo se van calentando de forma tal de que puede autoencenderse. El calentamiento espontáneo ocurre más frecuentemente donde no hay aire suficiente, porque no hay disipación de calor, y entonces aumenta la temperatura en forma sistemática hacia arriba. La velocidad de la reacción calórica se duplica por cada 8 grados, es decir, que hay un incremento de temperatura que es exponencial. Hay distintas formas de generar calor. Por ejemplo, dentro de las fuentes de calor aparece lo que se llama el calor por fricción, cuando dos elementos se friccionan entre sí y se produce un aumento de temperatura. Puede haber chispas por fricción, cuando, por ejemplo, nosotros pasamos un metal contra una piedra de amolar y se generan esas chispas que pueden prender fuego otras cosas. Hay un calor por compresión, que es el calor generado por las fuerzas de reducción de un volumen de gas. Cuando yo comprimo un gas, este gas se calienta, como por ejemplo en los motores diésel. Los motores diésel no tienen bujías, sino que simplemente el calentamiento de la mezcla de aire que está dentro del cilindro se calienta lo suficiente como para que cuando yo inyecto el combustible se encienda en forma instantánea. Eso se llama calor por compresión. Hay un calentamiento por resistencia que se produce cuando, por ejemplo, pasa la electricidad a través de una resistencia eléctrica, como podría ser en una lámpara. El filamento de una lámpara lo que va a producir es un efecto de calentamiento por el paso de la energía eléctrica a través de un metal. Hay un fenómeno de calentamiento que se llama calentamiento dieléctrico, que es cuando pasamos corriente continua, corriente alterna de alta frecuencia a través de un material no conductor. Hay un calentamiento inducido que resulta de ser expuesto un material a un flujo de corriente alterna, creando un campo magnético. Esto se usa para soldadura, es decir, yo tengo dos metales, se le hace un campo electromagnético alrededor, se calientan y cuando se
tocan entre sí, se friccionan, terminan soltándose. Hay definiciones generales en todo esto, por ejemplo, los grados centígrados que llamamos los vimos, el punto de ebullición, que es la temperatura alcanzada por una sustancia, donde la tasa de evaporación es igual a la tasa de condensación, es decir, levanta temperatura y el movimiento browniano hace que en un momento dado se desprendan los vapores, eso se llama punto de ebullición. El punto de inflamación es la mínima temperatura a la cual un combustible líquido emana vapores suficientes como para formar una mezcla inflamable con el aire alrededor de la superficie. Eso se llama flash point. Esta combustión instantánea no se mantiene encendida, es decir, empieza a evaporarse, hay una fuente de calor, se enciende, pero se vuelve a apagar, porque no hay cantidad suficiente como para mantener el proceso de combustión. Apenas por encima de eso está el punto de encendido, que es cuando ya se enciende y se mantiene encendido. Para sacar la temperatura del flash point, lo que se hace es poner una muestra de combustible que se va calentando, y hay un mecherito que cuando la evaporación es suficiente, enciende la liberación de vapores. Cuando no se mantiene encendido, estamos obteniendo el flash point. Cuanto más bajo es el flash point de un producto, más peligroso va a ser el producto. Por encima de eso, apenas por encima, está lo que se llama punto de ignición, que es la temperatura a la cual un combustible líquido produce vapores suficientes como para mantener la combustión una vez iniciada. Es decir, yo tengo un combustible que está frío, le acerco un fósforo, no se prende, lo caliento un poco, acerco el mismo fósforo, se prende y se mantiene encendido. El problema es que hay productos como la nafta, por ejemplo, que tienen un punto de flash que está por debajo del cero, es decir, 43 grados bajo cero, nosotros tenemos vapores de nafta. Entonces se puede prender a cualquier temperatura. Cuanto más bajo es ese punto, más peligroso es el producto. La temperatura de ignición es la mínima temperatura a la cual puede desprender vapores y mantener un combustible o una combustión autosostenida. Una reacción de calor endotérmica es la que absorbe calor, por ejemplo, cuando el agua pasa de agua a vapor, absorbe calor del medio para evaporarse, y exotérmica es cuando se libera calor. Si yo quemo carbón, estoy generando una reacción exotérmica. El proceso de combustión, recordemos siempre que se produce a través de lo que se llama pirólisis. Es decir, yo tengo un material, por ejemplo carbón, rodeado de aire, y le agrego una fuente de calor, una llama, que es lo que hacemos cuando prendemos un fuego. En ese fenómeno, al calentarse los materiales, se produce una destilación de gases. Esos gases son los que después se van a prender fuego y van a prender fuego el sólido. Ese fenómeno se llama pirólisis o destilación pirolítica. Esto lo tenemos que tener bien en claro como para poder saber cómo es el proceso de combustión. Es decir, la destilación pirolítica, ¿cómo se produce? Yo tengo un combustible rodeado de aire y le agrego calor. Ahí se produce un proceso de calentamiento. En ese proceso de calentamiento va a haber una destilación. Esa destilación primero destila la humedad, el agua que pueda contener el producto. Luego se van a empezar a destilar los gases ocluidos en el combustible, como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, carbono libre. En un momento dado tienen suficiente energía como para prender esos gases. Se produce el fenómeno de ignición de esos gases. Ahí aparecen las llamas. Cuando yo tengo llamas, tengo fuego. Ese fuego tiene por dentro lo que se llama una reacción en cadena. Esa reacción en cadena es lo que mantiene el fuego encendido, es decir, se va retroalimentando el fuego. Aumenta la temperatura, hay más velocidad de combustión, el fuego aumenta, hay más destilación, hay más fuego, se va consumiendo el combustible, termina la destilación, es decir, ya no hay más gases ocluidos que puedan mantenerse, las llamas se van extinguiendo, sigue el proceso de combustión, hay una combustión sin llamas, ese fenómeno se llama glowing, o fuego o brasas incandescentes. Luego sigue quemándose con menos brillo, se llama un fuego smoldering, que es un fuego suavecito, y finalmente lo que me van a quedar son cenizas. Este es el proceso de destilación pirolítica de un elemento normalmente sólido. Toda sustancia tiene algunos límites, que son, por ejemplo, el límite de inflamabilidad o explosividad. Dicho de una manera muy simple,
nosotros, para que se queme un producto, para que se encienda, tenemos que tener una relación ideal entre lo que es el combustible y la cantidad de aire. Si no se da ese fenómeno en cuanto a proporciones, una sustancia no se prende. Veámoslo de esta manera. Supongamos que yo tengo un lugar donde tengo gas, y tengo mucho gas, o sea, tengo 100% de gas. Le pongo una chispa o le pongo un fósforo, le pongo algo adentro, no se va a prender. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Tiene que haber una relación entre la cantidad de aire que hay y el producto que se está inflamando. Cuanto más grande es ese límite de inflamación,